cantamos Porque Él vive, cantamos Pecador ven al dulce Jesús. Y el hermano Francisco dijo, ay, este parece un culto de evangelismo o algo. Pues más o menos, tenemos que decir, porque bueno, tal vez tendríamos que decir que cada culto debe ser un culto de evangelismo y que, bueno, también hemos hecho énfasis que este mes de septiembre, hoy es el último domingo de septiembre, vamos a estar hablando acerca de la libertad en Cristo, la libertad cristiana y cómo es que Dios nos da esa libertad. Y hemos visto varios temas del libro de los Hechos. Hablamos de ese pasaje, de la llegada del Espíritu Santo y la predicación de Pedro. Hablamos de cómo Felipe fue a evangelizar a ese eunuco, ¿verdad? Y le compartió el mensaje, la palabra. Y hemos hablado también sobre algunas tareas específicas en la cuestión del evangelismo en los ministerios del apóstol o en el ministerio del apóstol Pablo. Titulamos a la meditación de esta hora o de esta tarde la conversión, si es que ustedes tienen el programa y si ustedes checaron cuál sería el título, vimos la conversión. Y bueno, el pasaje que acabamos de dar lectura nos habla el apóstol Pablo dando su testimonio a los judíos, les describe qué fue lo que él vivió para que hubiera en él este cambio, de esta conversión, esta transformación. Pero entonces, vamos a detenernos un poco. Quisiera que tengan su Biblia ahí lista, porque vamos a ver algunos pasajes, pero sí, ahí este pasaje es nuestro pasaje base para la meditación de esta hora. Y entonces, lo primero que queremos mencionar es, ¿qué es la conversión? ¿Qué es la conversión? Propiamente la palabra, no la vemos en el texto, sino la vemos en los subtítulos que nos ponen ahí, ¿verdad? La conversión, ¿no? Cómo titulan a estas porciones, porque son 3 pasajes en el libro de los Hechos en donde se narra este evento de la conversión de Pablo. ¿Qué es la conversión? La conversión, podríamos decir así en breves palabras, es el cambio que se produce en las personas cuando tienen un encuentro con Jesús. Repito, ¿qué es la conversión? Es el cambio que se produce en las personas cuando tienen un encuentro con Jesús. Fíjense, algunos dicen que la conversión es tener un encuentro con Jesús, pero tenemos que decir que no, eso no es la conversión. ¿Por qué decimos que la conversión no es simplemente tener un encuentro con Jesús? Porque la Biblia nos enseña que muchos tuvieron encuentro con Jesús, conocieron a Jesús, vivieron con Jesús, aprendieron de Jesús, pero no hubo un cambio en sus vidas. Incluso algunos de sus discípulos fue ahí, estuvo con él durante todo su ministerio y no hubo un cambio. Y ustedes ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Y hubo algunas personas que vivieron ese encuentro con Jesús, palparon sus milagros. Algunos de ellos fueron personas que vivieron sus milagros, pero no hubo ese cambio. El mismo Señor Jesús en alguna ocasión le dijo a sus discípulos que en los últimos tiempos algunos iban a decirle: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué es lo que él les iba a contestar? Si recuerdan, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En esas personas probablemente conocieron algo de Jesús, vieron cosas de Jesús, aprendieron cosas de Jesús, pero no hubo un cambio. Así que la conversión no es simplemente tener un encuentro con Jesús. La conversión es cuando ese encuentro con Jesús produce un cambio en las personas. Entonces, definiendo qué es una conversión, tenemos que decir que para que haya conversión tiene que haber un antes y un después de Cristo, ¿verdad?
Porque si no hay cambio, entonces no se le puede llamar ¿qué? Conversión, ¿no? Porque hay personas que pueden decir, ay, conocí a Jesús, pero la vida y las cosas siguen siendo iguales, su forma, su actitud, sus maneras de comportarse siguen siendo iguales, entonces no hay conversión. Para que haya conversión, tiene que haber cambio en las personas, tiene que haber ese cambio a través de el conocer a Jesús. ¿Qué tipo de cambio debe de haber en las personas? ¿Qué tipo de cambio? Eso es importante que hablemos qué tipo de cambio debe de haber en las personas. Cuando hablamos de un cambio, no se quiere decir que ahora las personas ya sean perfectas, ¿no? Porque algunos piensan, se supone que tú ya cambiaste, entonces tú ya debes de ser perfecto. No se trata de eso. Tenemos que decir que un cambio viene cuando las personas comienzan a ver las cosas de una forma distinta. Ahora ven las cosas de una forma espiritual, antes las veían de una forma ¿qué? Carnal. Su forma de pensar era completamente distinta. Y la Biblia nos enseña esto para que realmente comience a darse cambios en nuestra vida, entonces nuestra forma de pensar debe ser diferente. Fíjense, si tienen su Biblia abierta, ahí vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, al final casi, les habla de cómo algunos que aunque asisten a la iglesia, aunque aparentemente se pueden llamar cristianos, sigue habiendo en ellos una forma de pensar diferente. Miren, leo desde el verso 14, primero a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y fíjense, todavía sigue en el capítulo 3, el verso 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños que en Cristo. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo a los corintios con estos textos? ¿Qué es lo que les está diciendo? Que aunque sean personas que asistan a la iglesia y participan en las actividades de la iglesia, tal vez algunos hasta se jactan de tener ciertos dones, parece que no hay un cambio en su forma de pensar, porque ellos siguen viviendo y pensando de una forma carnal. Bueno, entonces, para que hablemos de conversión, tenemos que decir que debe haber un cambio en las personas. Cuando tienen un encuentro con Jesús, tiene que haber un antes y un después. ¿Cuál es el cambio principal que se produce en la forma de pensar de las personas que tienen el encuentro con Jesús? ¿Cuál es el cambio principal que se produce en aquellas personas que tienen el encuentro con Jesús? Primero, ¿qué cambio? Reconocen la grandeza de Dios. Una persona que tiene un encuentro con Jesús reconoce la grandeza de Dios. Cuando las personas realmente se dan cuenta quién es Jesús, se produce realmente un cambio. Porque si dan cuenta de su grandeza, de su majestad, de su autoridad, de su poderío, y ante eso no se puede ser indiferente. No se puede uno quedar igual. Porque uno se da cuenta de cómo es Dios, que es Dios, y uno se da cuenta de que es uno un miserable, que ante Él no podemos hacer nada, que ante Él estamos indefensos, porque reconocemos la grandeza de Dios. Entonces, cuando uno ve la grandeza de Dios, al mismo tiempo reconoce su propia miseria.
Dios es tan grande, tan poderoso, yo soy tan miserable. No hay duda, Dios es grande y poderoso. Repito, nosotros somos unos miserables. Dios tiene todo el poder. Nosotros sin Él no podemos nada, nada. Entonces la conversión se produce porque reconocemos, repito, la grandeza de Dios, nuestra miseria y nuestra necesidad de Dios para poder seguir adelante. No podemos seguir adelante si no vamos con Dios. Bueno, entonces yo creo que ya definí brevemente qué es la conversión. Es el cambio que se produce en las personas cuando tienen un encuentro con Jesús. Es un cambio en su forma de pensar. No es que ahora sean perfectas, sino que ahora trabajan y caminan hacia la santidad. Se esfuerzan por eso. ¿Por qué? Repito, porque conocen la grandeza de Dios y su necesidad, su propia condición de miseria. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da la conversión? Bueno, tenemos que decir que el encuentro con Jesús no se da por una casualidad. Tampoco se da porque nosotros lo andemos buscando. Tenemos que decir que es Jesús mismo, es Dios mismo, a través del Espíritu Santo, que ahora viene a las personas con ese propósito específico. Repito, es Dios mismo que viene a las personas con ese propósito específico de cambiar la vida de las personas. De cambiar la vida de una persona que lucha, que trabaja por sus propios intereses, por sus propias metas, a una vida que ahora busca dedicarse y consagrarse a Dios. Y eso salta a la vista, ¿eh? Uno puede ver a las personas si se está esforzando, luchando y trabajando todos los días, que no aguanta ya la carga de trabajo porque está luchando por sus metas, por sus ideales, por sus propias cosas. Alguien que quiere alcanzar las cosas de Dios. Vamos a nuestro pasaje. Que estamos, ¿qué? Hechos capítulo 2. El libro de los Hechos, dije hace un momento, se describe 3 veces este evento y nos da un panorama muy claro de cómo fue este evento que le llamamos, ¿qué? La conversión de Pablo, ¿no? Quizá, y tenemos que decir, bueno, la Biblia nos describe varias formas la conversión de algunos personajes que vemos, pero la conversión de Pablo tiene algo particular. He escuchado a varios estudiosos de la Biblia que dicen que después de la resurrección, aunque yo tengo que decir que no lo considero solamente después de la resurrección, sino de toda la obra del Señor Jesús, desde la encarnación, su ministerio y la resurrección, dicen algunos estudiosos. Después de la resurrección, la conversión de Pablo es el milagro más sorprendente. Así lo describen algunos, ¿no? Repito, para mí en lo personal, para toda la obra después de toda la obra del Señor Jesús, la encarnación, su ministerio, todo son milagros sorprendentes, pero la conversión de Pablo es un milagro muy particular. Y entonces, si tenemos la Biblia ahí abierta en el libro de los Hechos, fíjense, vamos a ver el panorama completo de lo que es la conversión de Pablo, quién era Pablo antes y cómo es que tiene. Vamos hasta el capítulo 7, perdón que les dije ahí en nuestro texto, el 22, pero vamos al capítulo 7. Y el capítulo 7 nos narra, ya lo hablamos en algún momento un poco, sobre el martirio de Esteban. Y nada más vamos a leer los últimos versos, o la parte de los últimos versos, leo hasta el versículo 58. El verso 58 dice así: y echándole fuera, estaban hablando de Esteban, ¿verdad?, que lo martirizaron, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
puesto de rodillas, clamó a gran voz: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Luego me voy al capítulo 8. Y fíjense con qué empieza el capítulo 8. Hablando de quién. De Saulo, ¿sí? Dice, y Saulo consentía en su muerte. O sea, Saulo daba el visto bueno. Estos cristianos deben de morir, ¿verdad? Esteban debía de morir. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Sigue hablando sobre Saulo, verso 3. Dice, y Saulo, ¿qué? Asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Estos pasajes entonces nos describen la forma de ser de Pablo, de Saulo, ¿cómo era? ¿Cómo era? Un perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Y ya vimos que en el capítulo 8, lo que sigue narrando, el capítulo 8, es sobre Felipe, cómo llegó a Samaria y fue el primer misionero que formó una iglesia ahí en Samaria, y luego cómo le predicó al al eunuco, sí, que era judío, pero que era tesorero de los etíopes, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 9, vamos hasta el capítulo 9, ahí es la primera vez que se narra y está titulado ahí en el capítulo 9 como, ¿qué dice? Conversión de Saulo. Entonces vemos el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jesús. A Jerusalén. En nuestro pasaje en el capítulo 22, un poco antes, en el capítulo 21 nos narra cómo Pablo fue a Jerusalén. ¿Tienen en su Biblia ahí el capítulo? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque después de realizar todos sus viajes misioneros, el apóstol Pablo se dirige a donde él comenzó a perseguir a la iglesia. ¿A dónde? A Jerusalén. Ahí donde arrestaron a Esteban y crucificaron al Señor Jesús. Donde mataron a Esteban, apedrearon a Esteban y crucificaron al Señor Jesús. Y si bien la primera iglesia creció ahí en Jerusalén, sabía el apóstol Pablo que iba a encontrar mucha oposición ahí. Sin embargo, ahora habían cambiado la situación, porque ya no iba como el que pidió las cartas, ahora él iba como cristiano. De tal manera que antes de ir a Jerusalén, se despide de todos los hermanos. Si ustedes se acuerdan, ese discurso de cómo se despide de los hermanos y todos los hermanos lloran por él y lo abrazan y todo. Son los capítulos anteriores. Nuestro pasaje entonces nos narra su conversión. El apóstol Pablo se para ante los judíos a los que él les había pedido cartas para ir a perseguir a los cristianos. Él se levanta y habla y da su testimonio. ¿A quiénes? A los judíos, a los que lo conocían a él como Saulo, el que quería matar a todos los cristianos, el que iba tras ellos para destruirlos, ¿no? En el capítulo 26, perdón que haga esa pausa, en el capítulo 26 se vuelve a narrar la conversión. Pablo vuelve a dar su testimonio, pero en aquel pasaje, en el capítulo 26, lo hace específicamente ante los romanos y muy puntualmente ante Agripa.
¿Por qué narra el apóstol Pablo su conversión? Porque para él es importante presentar lo que el Señor Jesús puede hacer en la vida de las personas. Repito, para el apóstol Pablo era muy importante que las personas pudieran saber que el Señor puede cambiar sus vidas. Fíjense, lo vemos ahí en ese capítulo 26, voy hasta el versículo 24. Dice, Pablo insta a Agripa ¿a qué? A que crea. Leo desde el verso 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, o sea, después de que narró toda su conversión y todo, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y entonces, fíjense, voltea al rey Agripa en ese momento, ¿y qué le dice el versículo 27? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. O sea, él se fue directo a la cabeza y dice, ¿crees? ¿Crees lo que dicen estos hombres acerca de Jesús? ¿Y crees que esto que pasó con Jesús y que yo viví como experiencia de que Él me habló, porque eso es lo que está diciendo? ¿Crees en esto? Entonces Agripa, versículo 28 dijo, Pablo, por poco me persuades, ¿a qué? A ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como soy, excepto estas cadenas. ¿Cómo era él? Pues libre en Cristo Jesús. Libre en Cristo Jesús. La invitación que Pablo le estaba haciendo ahí a todas las personas era a conocer a Jesús, a hacerse cristiano, ¿verdad? ¿Sí es eso? Sí. Hoy día nos invitan en ocasiones a compartir nuestro testimonio, nuestro antes, sin que le demos mucha relieve, porque hay gente que se dice, ay, yo era así, y se exalta mucho en cómo era antes, en cómo conocimos a Jesús, porque eso es muy importante en el testimonio, y es lo que narra aquí Pablo, cómo conoció a Jesús y cómo es después la conversión. Ahora una pregunta que surge es, ¿cómo se da la conversión? ¿Cómo se produce la conversión? ¿Cómo es que el encuentro con Jesús produce el cambio? Ya dijimos que es Dios mismo, es Jesús, es ahora la persona del Espíritu Santo que viene al encuentro de las personas. Que viene al encuentro de las personas. Nuestro pasaje nos narra cómo Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y cómo cuando Pablo lo estaba haciendo, el Señor Jesús mismo vino a confrontarlo. Repito, muchos dicen que el milagro de la conversión de Pablo es uno de los milagros más sorprendentes después de la resurrección. ¿Cómo es posible un cambio tan radical? Por eso dicen que es un milagro tan sorprendente. ¿Cómo es posible un cambio tan radical en una persona que salió a perseguir a los cristianos y que después estaba dispuesto a dar su propia vida por Cristo? ¿Cómo es posible? Él odiaba a los cristianos. Él no quería a los cristianos. Él seguramente pensaba, no, estos cristianos están inventándose esto de la resurrección de Jesús. Fíjense, él había oído de lo que hizo el Señor Jesús
Y él vio cuando mataron a Esteban. ¿Por qué mataron a Esteban? Él decía, no, seguramente estos cristianos se robaron el cuerpo del Señor Jesús y ahorita andan queriendo hacer revueltas y quieren confundir a todos. O sea, él tenía en su mente varias cosas. No sabemos exactamente qué, pero él quería exterminar a los cristianos. ¿Cómo es posible que una persona con eso en mente y con ese deseo y esa entereza de terminar con los cristianos haya tenido un cambio tan radical en su vida? Repito, de estar ahora dispuesto a dar su propia vida por Cristo. Entonces tenemos que decir, solo cuando se tiene un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, solo cuando al darse cuenta quién es ese Señor, reconoce su miseria y se arrepiente de su condición y le suplica la bondad a Dios. Vamos ahora sí a nuestro pasaje, perdón que les esté diciendo, vamos al capítulo 22. Dice, primero vemos cuando el Señor se le presenta a Pablo. Versículo 7. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco y allí te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Cómo se produce el cambio? Jesús nos habla por nuestro nombre. Saulo, Saulo. Él preguntó, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor se presenta y nos dice quién es Él. Y entonces le dice, ¿qué haré, Señor? Y Él le dio instrucciones. Entonces, básicamente veo tres cosas. Dios nos habla por nuestro nombre, nos dice quién es Él y nos da instrucciones. Repito, Dios nos habla por nuestro nombre, nos dice quién es Él y nos da instrucciones. Dios nos habla por nuestro nombre. Ay, ay, ay. Seguimos viendo ahí nuestro pasaje, el versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. ¿Cómo nos habla hoy? Hace rato me hacían la pregunta de, hoy en 2025, ¿cómo es que ahora se sigue dando esto? ¿Cómo nos habla hoy? ¿Cómo viene el Señor Jesús ahora a las personas? ¿Cómo es que viene hoy en el 2025 el Señor Jesús a las personas y nos habla por nuestro nombre? ¿Se acuerdan la semana pasada? Hablábamos de la locura de la predicación que leímos allá en 1 Corintios. ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes? El apóstol Pablo no entendía eso ahí cuando predicó en Atenas. ¿Cómo es posible que ahora, Señor, tú quieres hablar a los creyentes a través de la locura de la predicación? Y yo puedo decirles que hoy, los que estamos aquí, y también los que están a la distancia, aunque de repente veo que hay problemas en esta situación, los que están escuchando, no es una casualidad de que estemos escuchando. ¿Por qué les puedo decir que no es una casualidad? Si ustedes piensan en cuántas personas hay en esta ciudad y están haciendo 1000 cosas, ustedes poquitos están aquí y los que están conectados y tal vez los que vean en algún momento esta predicación, si están oyendo es porque no es una casualidad, es porque Dios está hablando. Dios se está dirigiendo a nosotros. Si tú estás escuchando hoy es porque Dios te está hablando. Dios hoy sigue hablando
a las personas. Sí, por la locura de la predicación, que puede ser a través de esta manera, o puede ser también a través de que alguien se acerque a ti y te confronte con la verdad de Dios. Entonces, sí, tú sabes si Dios te está hablando a ti en esta hora. Eso es algo que tú conoces. ¿Cómo te dice quién es Él? ¿Cómo nos dice Dios quién es Él? Fíjense en nuestro texto, ahí cuando Esteban fue y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Tremendo impacto, ¿no? Primero, el haber visto él la luz y escuchar, fíjense, hace un momento dije, él estaba seguro que Jesús había muerto. Él no creía en eso. Él pensaba que sus discípulos estaban armando un complot y estaban haciendo algunas cosas. Entonces, tener ese encuentro con Jesús cuando le dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Pero luego que venga Ananías y le diga, ¿qué le dijo Ananías? El Dios de nuestros padres te ha escogido. Qué duro, qué fuerte. Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Dios te ha escogido para algo especial. Veas al justo, y fíjense, si tienes su Biblia, el justo está ahí con mayúscula, o sea, veas a Dios mismo y oigas la voz de su boca. Entonces, Dios nos escoge, ¿por qué? Por su gracia. No podemos decir, ¿por qué escoge a unos y por qué a otros? No podemos decir. Si Él nos escoge y nos permite escuchar su palabra y estar atento a lo que Él nos está diciendo, es solamente por su gracia. ¿Cómo nos dice entonces quién es? De varias formas. Yo creo firmemente que las personas no cambian. Pero no está hablando de conversión. Yo creo que las personas no cambian. O por lo menos por ellas mismas no pueden cambiar. Pero sí creo que Dios cambia a las personas. Repito, yo creo que las personas por ellas mismas no pueden cambiar. Yo voy a cambiar, yo voy a hacer. Ahora sí lo voy a hacer. Ahora no puedo. Pero creo que Dios sí cambia a las personas. Les invito, por ejemplo, a que ahora el mundo de la tecnología está al alcance de todos. Casi puedo asegurar que todos en este lugar tienen un celular y que tienen conexión a internet y que pueden preguntarle a ese señor muy conocido, ¿cómo se llama? Google, ¿no? Cualquier cosa. Pregúntenle. Ateos que se han convertido a Dios. Pregúntenle. Y le saca 50 ateos que se convirtieron a Dios. Entonces, podríamos hacer una lista de cuántas personas que en algún momento declararon ante muchos, enseñaron, se prepararon, se instruyeron y dijeron, Dios no existe en muchas ocasiones, y cómo Dios humilló a muchas de esas personas y después cambiaron completamente su forma de pensar. Pregúntenle al Señor Bob. Ateos que se convirtieron y vean cuántos. Y hay videos y hay muchas cosas, ahí lo van a encontrar. Yo solamente les voy a comentar de 3. Anthony Flew. No solo era filósofo, sino que en algún momento lo catalogaron a este señor como el intelectual ateo más influyente del siglo XX. El siglo pasado, ¿verdad? Y él era el gran defensor del ateísmo. Y él decía, pues ¿cómo es posible? Porque daba argumentos sobre que no se podía creer en Dios. Al final, él escribió un libro que dice, hay un Dios, cómo el ateo más influyente del mundo cambió su opinión. Así escribió su libro, ¿no? Anthony Flew.
Ajá. Otro más, uno bien conocido por muchas personas, C.S. Lewis. ¿Sí han oído hablar de C.S. Lewis, verdad? ¿Sí han oído hablar de las Crónicas de Narnia? Sí. Sí, las películas, ¿verdad? Las Crónicas de Narnia. Bueno, pero no todos saben que él, pues primero fue el escritor, también era profesor, también era ateo, y él decía que él se consideraba un enemigo de Dios. Así él decía, yo soy un enemigo de Dios. Y a través de un encuentro con Jesús, como con un maestro cristiano ahí, fue que él llegó a conocer del Evangelio. Y escribió nada más como 30 libros hablando acerca del Evangelio. Se hizo un teólogo conocido después de él ser ateo. ¿Cómo se llama el señor? C de casa, punto, S, Lewis. ¿Sí? C de casa, punto, S, punto, Lewis, así como suena. Ajá. Lewis. Ajá. Y uno más, Josh McDowell, de ese les he hablado varias veces. Josh McDowell, él se había propuesto desde joven demostrar científicamente o intelectualmente que el cristianismo era falso, que las verdades del cristianismo eran falsas. Él se lo propuso y se dedicó a investigar y a decir. Él principalmente no creía en la resurrección, decía, es una locura creer en la resurrección. ¿Cómo vamos a creer en la resurrección? Bueno, él también sigue escribiendo varios libros y todo, pero quizá el más conocido de él es Evidencia que exige un veredicto. Así se llama ese libro. Evidencia que exige un veredicto. Dice, ahorita por lo menos ha escrito 77 libros de muchos títulos. Le encanta, bueno, así como este señor que acaban de lo que pasó en Estados Unidos, que iba a las universidades. Él es también, Josh McDowell, siempre fue así a las universidades a debatir con los jóvenes y a hablarles del Evangelio. Entonces, ¿cómo nos muestra algo interesante en este personaje? Él dice en Josh McDowell, dice, a pesar de que yo pude darme cuenta de toda la evidencia sobre la resurrección y todo, dice, tengo que decir que no fue eso lo que me hizo tener ese cambio, sino hasta que en algún momento, platicando con alguien, pude entender el mensaje del Evangelio. O sea, fue algo personal, no fue. Si la evidencia ahí está, y ahí está este libro, ahí se los dejo, que ese libro le fue añadiendo poco a poco, porque hay tanta evidencia sobre la resurrección que es un hecho imposible de negar, dice él, con tanta evidencia acerca de la resurrección. Dice, no se puede negar. Entonces, ¿cómo puede ser que tú tengas un encuentro con Jesús? ¿Cómo se va a mostrar Él su grandeza, su poder? A cada quien, quiero decirles, que nos la muestra de diferentes formas. Algunos tal vez que han atravesado por enfermedades, Dios les va a mostrar su poder de una forma. A otros, tal vez al conocer a alguien que vean la conversión, su cambio, van a decir, probablemente ahí ustedes puedan ver el poder de Dios. Otros tal vez a través de una exposición de su palabra, como ahora, pueden entender Dios realmente existe y es poderoso y puede hacer las cosas mucho más grandes de lo que yo pienso o de lo que yo me imagino. Entonces, ¿cómo se presenta Dios a cada uno de nosotros? Es algo diferente. Pero de que Él nos hace ver su grandeza y su poder, entonces lo único que nos queda es caer postrados a sus pies. Decía que la última parte es
nos da instrucciones. Nos da instrucciones. En nuestro texto, el verso 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Creo que algo interesante en esto es que muchos pueden ver y decir, porque muchos, cuando Dios da instrucciones, dicen, ay, ese Dios es muy exigente, es un tirano, ¿no? Ya me manda, me va a hacer eso. No. Yo creo que tenemos que verlo de otra manera, completamente distinto. Dios nos da propósito a nuestra vida. Dios da un propósito a nuestra vida. Las personas viven sin propósito o piensan que su propósito es tal o cual cosa. A lo mejor quieren ser médico, abogado, músico, famoso, campeón olímpico, en cualquier deporte. Pero cuando algunos vienen al conocimiento de Dios, ahora encuentran un verdadero propósito. Cuando Dios nos da instrucciones, nos da propósito a nuestra vida. Y a través de obedecerle, le damos a Él la gloria, a su nombre. Bueno, si ya se alargó el pastor, bueno, ya voy a concluir, hermanos. La pregunta es, ¿eres un convertido? ¿Eres un convertido? ¿Has tenido realmente un encuentro con Jesús? ¿Ese encuentro con Jesús realmente ha producido un cambio en tu vida? ¿Ahora tienes un propósito? ¿Tienes un propósito en la vida? Fíjense que la vida es fugaz, pero Dios nos da propósitos. Mucho se habla sobre hacer la oración del cristiano. Pues haz esta oración conmigo y todo va a cambiar. Di que crees, pero la Biblia nos dice que tenemos que hacerla de corazón. Tenemos que reconocer y decirle de corazón. Tú puedes hacerlo de aquí para acá, pero si no lo haces de corazón, eso no sirve. Dios es soberano, Él es el que actúa. Él es quien nos hace realmente cambiar y nos hace entender nuestra responsabilidad. Cierran sus ojos, vamos a orar. Y vuelvo a hacerte la pregunta, ¿eres un convertido? ¿Realmente has tenido un encuentro con Jesús que ha cambiado tu vida? ¿O has oído mucho de Jesús, pero no ha habido un cambio real en tu vida? No has conocido a ese Rey que gobierna sobre todas las cosas. La invitación es a que lo reconozcas, a ese Rey soberano que gobierna sobre todas las cosas. Tal vez puedes decir, esta invitación como que me cuesta trabajo, pero es a que veas tu miseria, tu pecado, tu condición. Y que veas que necesitas de Dios para seguir adelante. Dile a Dios, te necesito para poder seguir adelante. Estoy dispuesto a obedecerte. Díselo de corazón. Díselo de corazón. Dios sabe si realmente lo estás haciendo de corazón. A Él no lo podemos engañar. Señor, tú conoces nuestras vidas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Queremos suplicarte que nos perdones, que vengas a nuestra vida. Gracias por llamarnos.
Gracias por venir a nuestro encuentro. Gracias por mostrarte como tú eres, poderoso, que gobierna sobre todas las cosas y que sin ti no podemos hacer nada. Danos tu propósito, danos tu guía, danos tu instrucción para hacer lo que debemos de hacer. Señor, aquí estamos, tu iglesia. Te suplicamos pues tu gracia, tu bondad. Bendice a tu iglesia, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Me han pedido, ¿cuántos han hecho este compromiso con Dios? ¿Sí lo han hecho o no lo han hecho? Bueno, es que se alargó mucho el pastor. ¿Cuántos hicieron